Bienvenidas y bienvenidas todos y todas. Mi nombre es Oscar Ruiz Tovar y en nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en Querétaro, les doy la bienvenida a este espacio de diálogo que estamos tratando de llevar a cabo a través ahora de medios digitales, el ciclo Huehue, Diálogos a través del tiempo. En estas semanas iremos reflexionando sobre el cambio que ha tenido el fenómeno educativo que pues a muchos nos ha tocado pues vivir en esta dinámica que la pandemia del COVID-19 nos ha condicionado. Y pues al respecto tenemos hoy un invitado muy especial, es la maestra en educación Lorena Gabriela Corona Martínez, quien nos acompaña para hablar de temas de ciudadanía digital. Eh, Lore se encuentra con nosotros el día de hoy. Ella es egresada de la licenciatura en informática de la Universidad Autónoma de Querétaro y estudió la maestría en educación en la Universidad Marista de Querétaro. Trabaja en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y aparte pues es diseñadora de contenidos, investigadora en un tema que creo que nos toca de manera muy puntual, importante, coyuntural y esencial en la vida actual, que es la ciudadanía digital. En ese sentido, pues tendremos la charla del día de hoy, para lo cual te doy la más cordial bienvenida, Lore. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Oscar. Aquí muy contenta de poder participar contigo, con tu equipo, con tu grupo, de un tema que la verdad, por mi formación, pues me importa mucho. Es un tema que ha tomado mucha relevancia ahorita, justamente con todo esto del COVID. Y es bueno que se trate en estos foros, por eso estoy muy contenta y me da mucho gusto que me hayas invitado. Muchísimas gracias, Lore. Y quisiera empezar a, a que dialogáramos sobre, no sé, todo el mundo está hablando de plataformas digitales de enseñanza, estamos hablando de educación a distancia, educación en línea, pero quisiéramos comprenderlo aquí en Culturas Populares desde un paradigma un poquito más amplio, que es lo que tú has trabajado en algunos textos, en algunos cursos, que conoces como ciudadanía digital. Platícanos qué es la ciudadanía digital y cómo la entiendes tú. Muy bien, Oscar. Mira, la ciudadanía digital obviamente se desprende de la ciudadanía del mundo físico y normal en el que nos hemos venido desarrollando. Ujú. Quiere decir que nosotros participamos de un mundo digital en el cual debe de existir cierta normatividad para el buen convivir, para poder estar bien, para poder ejercer todos nuestros derechos y para poder también ser objeto de nuestras diferentes obligaciones. Ajá. O sea, tenemos que ser conscientes que tanto en la vida real en la cual estamos nosotros interactuando con la gente de manera personal y con el planeta, con el mundo, con la tierra, con todo. De igual manera, en el mundo digital, en el que ahorita estamos justamente, debemos tener ciertas normas de convivencia, debemos tener ciertos derechos para el acceso, ciertos derechos para tener un desarrollo, digamos, equitativo. Uh-huh. Entonces, esa ciudadanía digital comprende muchos ámbitos, ajá, que van desde lo que es derechos y obligaciones, que el gobierno tendría la responsabilidad de ofrecernos y de proporcionarnos, como también derechos y obligaciones que se van dando de acuerdo a la interacción con la gente en el mundo digital. ¿Qué pasó ahorita con todo lo del COVID? Pues llegó, ahora sí que nos alcanzó la realidad antes de que estuviéramos preparados. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que nos hace falta mucho. Ajá, que tenemos que tener un poco más de
acceso en primera, que también forma parte de lo que sería, para ser ciudadano digital necesitas tener y contar con el acceso a este tipo de tecnologías y a este tipo de mundo virtual. Entonces estamos hablando como que ahora y desde hace ya muchos años, pero ahorita se incrementó más, estamos viviendo como en dos mundos. El mundo real, que es el de la vida donde convivimos personalmente con la gente, y el mundo virtual, que es donde nosotros estamos y teniendo interacciones con la gente, tenemos redes sociales, tenemos todo tipo de búsquedas en internet y así todo lo que se te puede imaginar de contenidos, de acceso, de todo lo que tenga que ver con el mundo del internet, con el mundo de la virtualidad. Eso sería, hacia grandes rasgos, lo que es la ciudadanía digital. Y desde tu perspectiva, por ejemplo, ¿consideras que ahorita estamos hablando de esto y es relevante porque lo mencionas, el COVID nos vino a poner en la mesa términos como trabajo a distancia o teletrabajo, educación en línea o educación virtual, pero ¿desde hace cuánto se lleva considerando a la ciudadanía digital como una necesidad de profundización? Porque pues las redes sociales están ahí desde hace un rato, el internet lleva muchísimo tiempo, pero no sé, más que a quién se le ocurrió, ¿qué es lo que llevaba pensando la academia, lo que has leído de ciudadanía digital previamente, antes de que todos nos metiéramos a este tema como invitados? Ustedes. Ya está ahí mi perro ladrando, perdón, esto es parte de... Espero que no se oiga demasiado. La cuestión es esta, mira. Prácticamente podemos decir que la ciudadanía digital se origina o tiene sus orígenes, sus raíces, desde el mismo momento en que el Internet estuvo al alcance de, del mundo, ahora sí que en general. Nada más que nunca había tenido tanta, digamos, exposición o nunca había sido tan importante como está siendo ahorita. Tiene más o menos unos 10 años que aquí en México ha empezado a ser un tema que ha llamado la atención pues de la comunidad en general. Obviamente los grandes investigadores de las humanidades digitales y todo ese tipo de cosas tienen ya más tiempo investigando, salud, más tiempo investigando y más tiempo tratando de darle un enfoque. Yo lo veo así un poco más, más ligero para que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué? Porque en un principio, obviamente no se llamaba ciudadanía digital, o sea, simple y sencillamente eran las reglas de netiqueta. Ajá. Esas reglas de netiqueta tienen ya varios años que obviamente aquí en México no fue donde surgieron, no fueron desarrolladas aquí, pero en este mundo digital pues ya son de dominio público, ¿no? Ajá. Y esas reglas de etiqueta se refieren a cómo es un comportamiento o una etiqueta para interactuar justamente en este mundo digital. Entonces, digamos que tiene varios años, aquí en México yo diría unos 10 años que se empezó a tomar un poco más de relevancia. Pero en el mundo, no sé, o sea, ahorita no tengo bien el dato, pero sí ya tiene muchísimo más tiempo. Y entonces, hablar de etiqueta social, estaríamos, o sea, considerando como el manual de Carreño del mundo digital, Un o poco sí, ajá. por qué es necesaria la etiqueta social o qué sentido funcional tiene para el mundo digital. Mira, ese fue el primer acercamiento, digamos, a la cuestión regulatoria de una convivencia en el mundo virtual.
Obviamente eso ante la carencia de legislación formal en el derecho. Ajá. ¿Por qué? Porque no existe, actualmente hay muchas propuestas de legislación que no han prosperado al 100%, algunas, otras ya están muy bien trabajadas, como las del acoso, que es una cuestión que tuvo que surgir como etiqueta digital porque no había una legislación. Ajá. Entonces, mientras no hay una legislación, ¿qué se propone? Pues unas reglas de comportamiento. Ajá. Y dentro de esas reglas de comportamiento que se definieron en ocasiones, algunos autores citan siete reglas, otros se van hasta 10, pero básicamente ahí andamos más o menos por lo mismo, ¿no? La cuestión es poder hacer una regulación en la cual, de manera informal y no legal, la gente se vaya normando hacia una convivencia sana, pacífica y con digamos, de manera sana, ajá, de manera sana. Al mismo nivel, como dices tú, como si fuera un manual de Carreño. Uh-huh. La diferencia es que el manual de Carreño acá queda para las personas cuando están en una reunión o cuando están en convivencia, a lo mejor más física. Ajá. Y acá la etiqueta es hasta cuando estás no interactuando necesariamente como tú y yo, sino también como en casos en los de las redes sociales, o cuando escribes un mensaje, o cuando haces un post, o cuando vas a buscar un material en la red. O sea, tiene que ver como que un poquito más hacia, hacia todo lo que puedes hacer en el mundo virtual. Ajá. No nada más una reunión de Zoom o una videollamada o eso, no, va un poquitito más allá. Y se le han ido agregando cosas de acuerdo, va saliendo pues la realidad, ¿no? De acuerdo que se va viendo todo esto. Ok, de acuerdo. ¿Te gustaría compartirnos cuáles son estas reglas de etiqueta? Sí, mira, yo aquí tengo un pequeño resumen de algunas de las 10 que en algún momento dado yo estuve ahí recolectando. Te voy a compartir la pantalla. Este es unas normas de comportamiento que se relacionan con todo lo que es la tecnología de información y de comunicación. Como te decía hace rato, no nada más tiene que ver con una cuestión de que estemos en línea, digamos, 2 o 3 o más personas reunidas, sino que también va para los mensajes que no son, digamos, directos con la persona en línea, ambos en línea, etcétera. Uh-huh. En esta etiqueta, yo recolecté 10 de las principales etiquetas que existen y que por ahí andan. Te digo, hay varios autores, unos tienen 7, otros tienen 10, y aquí yo recolecté más o menos las 10 principales. Uh-huh. Una de ellas, la primera, es que nos está diciendo que las personas que leen nuestros mensajes también tienen sentimientos y pueden ser lastimadas. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que seamos cuidadosos cuando nosotros escribimos algo, dejamos un mensaje, tratemos de, igual que en el mundo real, cuando estás comunicándote con alguien, tratar de ser siempre cortés, de no usar palabras altisonantes u ofensivas. Uh-huh. Aquí lo que puntualizo mucho es que tenemos que recordar que como sea las palabras se las lleva el viento. Ajá. Pero lo que tú escribes, ahí se queda y se queda para siempre. Y en esto del mundo digital hay servidores tan potentes que no nos podemos imaginar la cantidad de información que guardan desde hace cuántos años. Uh-huh. Y obviamente, o sea,
habrá alguien, algún hacker o algún especialista en todo esto que pudiera sacar todos los mensajes que uno ha escrito desde que empezó a utilizar su primera computadora, ¿no? Y no sabemos qué trascendencia pueda tener. Ujú. Entonces, esa es una de las primeras reglas de la etiqueta. Una segunda regla es que dice que tratemos de adherirnos a los mismos estándares de comportamiento en línea como lo seguimos en la vida real. Ujú. Esto les he venido diciendo todo el tiempo. Ujú. Si estamos con alguien, pues ¿qué tratamos de ser corteses, tratar de ceder la palabra, no ser, digamos, groseros, tener todo ese tipo de interacción. Ujú. La regla número 3 es escribir todo no es cierto. Cuando nos dice que escribimos todo en mayúsculas, nos están dando a entender que nos están gritando. Ujú. Entonces, fíjate aquí cómo ha cambiado también todo eso. Cuando uno escribía un texto en mayúsculas era porque quería hacer un énfasis. Ujú. Actualmente en el cibermundo también le das un énfasis, pero ya cuando estás en una conversación con alguien, escribir todo con mayúsculas quiere decir que le estás gritando. Ujú. Entonces, eh, no es recomendable hacer toda la escritura con mayúsculas, además de que eh, esto ha traído una consecuencia también muy, digamos, complicada para la cuestión de nuestro español, de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que mientras tú escribas en mayúscula no necesitas guardar la ortografía, sobre todo con los acentos. Ajá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo acá en mi trabajo he visto mucho que no por escribir con mayúsculas tengas que comerte los acentos. Ujú. Es una cuestión lingüística y a lo mejor muy exquisita, pero que ha hecho que se pierda toda esa cuestión de la ortografía. Entonces, yo lo veo muy importante, pero también tiene que ver porque en mi trabajo, pues la ortografía tiene que ser casi perfecta. Ujú. Claro, y aparte creo que denota un código distinto del lenguaje del que manejamos normalmente. Es decir, yo veo que generaciones previas, me imagino que por procesos formativos, están acostumbrados a escribir con mayúsculas, lo cual tiene una intención específica como en su momento. En un mundo digital es un código diferente que denota otro tipo de cuestiones. Ujú. Y mira, justamente esto nos lleva a esa cuestión de que se está haciendo una cultura diferente, ajá, o sea, una cuestión de lenguaje diferente, como hablar con los emojis o hablar con últimamente, los famosos stickers, ajá. Entonces ya a veces en lugar de decir una palabra, por decir, quieres decir te quiero o te estimo y ya mandas un corazón y con eso sabes que te quiero y te estimo, ¿no? Entonces, pues eso también es como un cambio, también es una cultura que ya está dentro del mundo digital, ajá. Que si yo voy en mi cuaderno y te escribo un corazón, pues vas a decir, ay, ¿qué le pasa, no? Entonces, eso también, o sea, tenemos que tomar en cuenta que está cambiando, que están cambiando todas estas. Pero dentro de la etiqueta del mundo digital, nos sugieren que podemos hacer esa buena práctica de no escribir con mayúsculas para que la gente no piense que le estamos gritando. Ujú. Entonces, igual te digo, se ha perdido mucho de la ortografía. A veces no sabes si te están preguntando algo o te lo están afirmando porque no usamos el signo de interrogación. Entonces dices, bueno, ¿me está preguntando o me está diciendo que ya lo hizo? No sabemos. Ujú. Es importante, claro que eso nos permite tener una mejor comunicación y bueno, entender que está cambiando culturalmente la forma de escribir. Ahora ya son dibujitos, monitos y se acabaron las palabras casi casi. Pero mientras usemos palabras, pues la etiqueta nos sugiere que lo hagamos de manera correcta. Ujú. Luego, la regla número 4
hay que respetar el tiempo y el ancho de banda de las otras personas. Esto tiene que ver mucho con la accesibilidad. Estamos hablando que hay personas que no cuentan con la misma señal de internet que cuentan otras. Entonces, si yo tengo abierto mi micrófono, mi video y aparte tengo compartiendo muchas cosas, a lo mejor eso le va a afectar a mi vecino que se está conectando en la misma reunión o a mi compañero del grupo que estamos conectados en la misma clase, porque el ancho de banda se está saturando con toda esa información. Entonces, hay que, en lo posible, solamente enviar y compartir la información necesaria, apagar nuestro video cuando no se esté utilizando, apagar nuestro micrófono cuando no se esté utilizando y no desperdiciar el tiempo de todos. La regla número 5 nos indica que es bueno mostrar el lado bueno de cada quien mientras estemos en línea. Hemos visto ahorita que estamos en línea y de repente ya nos estamos peleando con mi familia, con mi hijo, o ya le estoy gritando al que se tiró algo allá, y entonces evitar en lo posible eso también es una regla de etiqueta que cada vez también yo siento que se está perdiendo, como se ha normalizado ya tanto la cuestión de que estamos en línea todo el día, pues ya de repente ahorita le grito al que está por allá y tu pobre oreja, que tienes ¿cómo se llama? El audífono aquí, pues te llega mi grito hasta peor que al que le grité acá en mi casa, ¿verdad? Entonces, debemos hacer eso, hay que ser agradables, educados, no utilizar lenguaje ofensivo. Y otra cuestión aquí bien importante es lo de que hemos tratado bueno, nosotros acá los que estamos un poquito en lo de la ciudadanía digital, de hacer mucho énfasis en verificar las fuentes de todo lo que comentamos, de todo lo que enviamos. ¿Por qué? Porque hay tanto volumen de información y hay tanta gente dedicada al negocio de las noticias falsas que sucede que me dicen a mí, es que fulanito se robó esto y ya lo puse su foto y entonces yo me llegó y yo lo comparto y no sé si realmente fulanito lo hizo o justamente como sucede ahorita con todo lo que tiene que ver con la política, o sea, se dicen cosas impresionantemente feas y mentiras y difamaciones que en algunos casos han llegado a ser terribles. Ajá. Entonces, ¿qué se propone aquí? Siempre tratar de verificar las fuentes. Esto es yo creo que de la regla número 5 es lo que nos está impactando mucho ahorita, que no verificamos las fuentes de lo que nosotros te estamos compartiendo y de lo que nosotros estamos distribuyendo y aceptando como real y como verdadero. Uh-huh. Por eso es importante que busquemos aquellas herramientas que nos permiten, que existen, o sea, existen muchas herramientas digitales que nos permiten verificar fuentes. Ajá. Y tratar de bajar información siempre de los sitios seguros, porque obviamente hay mucha gente maliciosa que dentro de algunos materiales que se ofrecen de manera gratuita en la red, nos están incluyendo algún virus o algún malware que se roba nuestra información de nuestra computadora, de nuestros móviles y es utilizada para fines, pues, obviamente no legales y no buenos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, Oscar? No, creo que, o sea, me parece muy interesante. Quisiera que ahorita, terminando las siguientes reglas, pudiéramos comentar sobre todo qué implicaciones tienen estas reglas con respecto a dos cuestiones que me parecen fundamentales. Al entorno educativo, que creo que ya ha sido como adelantando algunas cosas, y a los procesos culturales, pero creo que esta cuestión del ancho de banda, del acceso, de
de esta etiqueta que parecía como rara al principio, ahorita se Ajá. ilumina mucho más y quisiera que pudiéramos redondear las siguientes cinco reglas para ver qué implicaciones tienen, pero me parece interesantísimo, Lore. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con la 6. En la regla 6, la netiqueta nos señala que es bueno compartir nuestro conocimiento con la comunidad y creo que es justamente lo que estamos haciendo aquí, lo que tú has intentado hacer en muchos momentos desde que te conozco. ¿Y qué resulta de esto? Pues aprendizaje. Ajá. Es un aprendizaje que puede ser tan variado, tan nutritivo y tan bueno para todos, que lo que nos recomienda aquí la etiqueta es que compartamos, que no seamos tan envidiosos de nuestro conocimiento y que siempre, siempre, siempre tratemos de que sea verificado. Luego, la regla número 7. Vamos a tratar de mantener los debates y las interacciones de este tipo en un ambiente sano y educado. A ver. Ajá, sano y educativo. ¿A qué se refiere esto? Volvemos a lo mismo que nos ha estado señalando en los otros puntos. Un ambiente sano cuando nosotros estamos en una conferencia o en una videoconferencia es justamente tener y traer hacia las personas que nos están escuchando contenidos reales y contenidos que sean enriquecedores y que puedan ayudar al crecimiento de las personas en cuanto a lo educativo y en cuanto a lo social. En la regla número 8, respetar la privacidad de terceras personas. Dice que aquí hacer grupos en contra de alguien es una regla o es una cuestión que está muy, muy, muy mal vista. ¿Qué quiere decir esto? Respetar la privacidad de terceras personas quiere decir que no deberíamos nosotros agregarlas a un grupo o meterlas en contra de su voluntad en algún movimiento que estemos nosotros haciendo en favor o en contra de alguien. Y obviamente tratar de nunca eh, hacer o estar en un grupo hablando mal de alguien y tratando de que esta persona quede mal con los demás. La regla número 9 es no abusar del poder. Esta regla pues está directamente muy relacionada con lo que es en el mundo real, en el cual nosotros tendríamos que ser siempre pues honestos y justos y nunca abusar de aquello que se nos ha dado y que pudiera llegar a ser un privilegio. No abusar del poder. De la misma manera en el ámbito digital podemos ver que hay personas malintencionadas que abusando de que tienen ciertos privilegios han tratado de hacer cosas que no son tan buenas. El número 10 y también uno de los más importantes es poder perdonar los errores ajenos. Es decir, a veces nos equivocamos, mandamos a un grupo lo que debimos haber mandado a otro y pues como les decía, esa parte ya no se borra, o sea, ya se quedó ahí, ya lo que enviaste a lo mejor lo pudiste borrar antes de que lo viera todo el mundo, pero también sucede que llega el listísimo que lo vio antes de que tú lo borraras. Ajá. Entonces ahí está y pues tendríamos que ser pues más flexibles, ¿no? De pensar que todos estamos aprendiendo aquí, sobre todo ahorita con esto de las clases virtuales, hemos visto muchos errores que han quedado grabados y los hemos visto porque los han puesto a disposición de toda la red y pues no queda más que reírnos un poco de los errores y decir, no pasa nada, aquí estamos y aquí seguimos. De acuerdo, Lore. Me parece, te digo, interesantísimo el hecho de considerar como estas reglas que en algún punto parecen como muy básicas, pero creo que tienen como una serie de implicaciones interesantísimas
con respecto a la vida social, educativa, cultural que estamos viviendo hoy en línea. En este sentido, y partiendo como de esta visión de la ciudadanía digital, quisiera que primero abordáramos cuáles son los retos y las oportunidades que tú ves en Ujú. el panorama de la educación en línea o cómo vino a cambiar los procesos educativos el hecho de que renunciáramos al espacio presencial que es la escuela y que hoy todo esté mediado por la tecnología, porque creo que hay una distancia importante entre educar en línea, o sea, el proceso educativo a través de medios digitales, y el hecho de que la necesidad nos haya llevado a renunciar al espacio físico por excelencia que es la escuela. ¿Tú cómo lo ves? Mira, es como que más fácil hablar de los retos, ¿verdad? Porque, ¿qué supone el reto? Superar todas las carencias. Ajá. Yo, en lo personal, en primer lugar, lo que me duele y lo que veo así fuertemente es que existe un problema de accesibilidad. Ujú. En cuanto a la educación. A lo que voy es, no todos los niños, no todos los jóvenes, no todos los mexicanos tenemos a nuestra disposición lo que nosotros ahorita gozamos, este privilegio que tenemos nosotros de podernos conectar y de poder ver y de tener una hora o una hora y cacho de un espacio en línea, hay millones de mexicanos que no lo tienen. Entonces, ese es un área de oportunidad muy grande y que la ciudadanía digital lo tiene como un elemento, este, así en foquito rojo, ¿no? Ajá. Que podamos tener todos una completa participación en la cuestión digital. Ajá. ¿Qué pasa con los que viven en las comunidades más alejadas? No pueden. Ajá. Ahora, si nos venimos más para acá, vemos casos de que una mamá con 3 hijos y un solo celular. Ajá. ¿Cómo puede tomar las clases así 3 niños a la misma hora en la mañana? Pues no, uno se va a la tele, otro se queda en el celular y el otro se queda pues haciendo la tarea mientras. Ajá. Pero si la mamá tiene que trabajar, pues se hacen bolas ahí a ver cómo puedan. Entonces, ese es un área de oportunidad para mí, la principal en cuanto a los puntos importantes o elementos importantes de la ciudadanía digital, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades cuando se trata de tecnología. Uh-huh. Aquí el gobierno, sí, el gobierno y también la sociedad tendríamos que estar fuertemente poniendo el dedito ahí. Ajá. Yo he visto muchas campañas acá entre gente que conozco que ha dicho, bueno, tu computadora que ya no uses, vamos a donarla a tal escuela donde ya tienen identificados niños que no tienen. Ajá. Entonces se ha hecho eso. Podemos hacerlo desde nuestro lado de acá de la sociedad civil, digamos, y evitar pues esa exclusión digital que a fin de cuentas dificulta todo el crecimiento de la sociedad, de la educación y todo eso. Ajá. Entonces yo vería esa como la más importante, el reto más importante. Otro de los retos importantes que yo veo aquí es la legislación. Hay muchos puntos que no están legislados y de los cuales gente maliciosa se ha metido ahí a querer pues sacar provecho y ventaja, ¿no? Entre ellos la legislación del comercio digital. Uh-huh. En este punto hay reguladas algunas partes, pero muchas otras no. Uh-huh. eh, yo no sé si tú habrás visto, ustedes sabrán de las plataformas que hacen streaming, que son las de los videos, las de películas, todas esas, pues pueden ganar millones de pesos inimaginables para nosotros. Uh-huh.
Y de eso no hay un solo peso de impuestos. Entonces, esa legislación en esa parte está un poco rezagada. Hay otros puntos más también, obviamente. Casi que ahorita la economía se ha basado fundamentalmente en toda la cuestión electrónica y ventas en línea, ¿no? Intercambios, por productos y servicios a través de línea, y que a veces pudiera resultar muchos fraudulentos, ¿no? Mucha gente ha comprado en línea y jamás ha recibido su producto de tiendas enormes. Entonces, no quiero yo pensar de tiendas más pequeñitas, cómo estará la cosa. Entonces, en el comercio digital, pues también tenemos un área de oportunidad que para mí es muy grande. Otra de las cuestiones que la ciudadanía digital tiene, y con respecto a la comunicación, es un área de oportunidad enorme el que se pudiera también regular los contenidos que la gente está compartiendo, como hablábamos en la etiqueta. No hay ninguna regulación para los contenidos. Hay plataformas que tienen gente dedicada exclusivamente a revisar los contenidos antes de publicarlos. Pero esa cuestión es una cosa que yo creo que de 10 plataformas que distribuyen contenidos, una lo debe de tener. Ajá. Porque es mucho dinero, o sea, le tienen que pagar a cuánta gente para que lea todo lo que están compartiendo los usuarios, pues está muy complicado, ¿no? Pero sin embargo se puede. Hay grupos en Facebook que no te autorizan tu publicación hasta que no la valida alguien. Tienen su equipo de validadores y sí se puede, ¿no? Entonces, toda la comunicación, toda esa cuestión de contenidos también es un área de oportunidad y es algo que le falta mucho. En cuanto a la educación, pues la alfabetización digital es el campo número 1. O sea, ¿qué sucede y qué vimos ahorita? Que muchas personas no sabían ni cómo conectarse al internet, no sabían qué era el Wi-Fi, no sabían qué era el Zoom, un aula virtual, no la conocemos, mucha gente no sabemos qué es. Esto deberíamos estarles enseñando a nuestros niños desde chiquititos. Así como les prestamos la tablet y el teléfono para que jueguen, asimismo tendríamos que estarles proveyendo de una alfabetización digital que les permita conocer las herramientas que les van a servir a su formación, que les van a servir en su educación. Porque sí, nuestros niños saben jugar, saben encender todos los juegos y ponerlos y instalar todos los juegos. Pero a ver, pregúntales cómo instalan el Adobe para poder leer los PDFs. Ya no supieron. Eso es alfabetización digital, ¿no? Queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer, pero es algo que se debe enseñar y que en algún momento, yo decía, se vale soñar, porque en algún momento yo sé y estoy segura que nuestro sistema educativo lo va a puntualizar, que cómo acceder a una videoconferencia, cómo compartir nuestros contenidos, cómo mandar un correo. Todo eso lo hemos aprendido pues en el camino y eso más o menos bien. Entonces, bueno, esa es otra cosa. ¿Qué más te puedo comentar? Pues la legislación, te digo que hay muchas responsabilidades en el ámbito digital en cuanto a hechos y acciones que deben ser regulados. También algo bien importante son los derechos de los contenidos digitales. Aquí está lo que sería la curación de contenidos. Nuestra Constitución sí regula lo que son las cuestiones de derechos de autor y etcétera, pero en la cuestión en el mundo digital, pues todavía hay ahí muchos vacíos
que quien los conoce y se ha aprovechado de eso, y justamente también quien conoce esas pequeñas legislaciones que por ahí están, pues ha podido proteger sus materiales. Y bueno, saber también que, y estar conscientes que aquí en la red, pues la piratería está, pero sí al por mayor. Ajá. Y no sabemos tampoco qué tan malo llegue a ser. Ajá. Yo qué te diría, yo, qué padre que me compartan los libros en PDF, pero pregúntale a los autores si realmente les parece buena idea que yo esté leyendo su libro sin haber pagado, no sé. Ajá. Esa cuestión está ahí todavía, pues, sin legislar, no hay quien se aviente el torito también, o sea, no hay legisladores que quieran también tomar esa como su bandera hasta ahorita, ¿verdad? Pero ya con todo esto que ha estado pasando a raíz de la pandemia, creo que ya más de uno está ahí, viendo que el asunto puede ser, pues para ellos, para los que se dedican al derecho, pues un área de oportunidad, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Ah, perdón. No, pues mira, yo creo que haces un énfasis como bien interesante entre, eh, creo que de los retos más importantes que mencionas es la cobertura y el ancho de banda y ese tipo de cuestiones que de repente asumimos que todos estamos como en mismas circunstancias. El hecho de que hables de alfabetización digital me parece fundamental para todas y todos, en muchos sentidos, desde padres de familia que pues están ahorita haciendo lo que pueden con lo que tienen y que pues están aprendiendo muchísimas cosas que pues no estaban como en el mapa, digamos, tan situadas. Ujú, Y yo quisiera que pudiéramos redondear, a lo mejor en un ámbito que es como más distinto, pero creo que lo has tocado en varios aspectos. Nosotros trabajamos con portadores o creadores de la cultura popular. Entonces hablamos de artesanos, de músicos, de artistas ujú, urbanos, y ellos creo que se sitúan en todas las problemáticas que mencionabas, en las dinámicas de comercio, porque pues ahorita el artesanado no puede tener como la calle como su espacio vital, donde encontraban como esta interacción. Y entonces hay que resignificar este tipo de cuestiones. Y la dinámica económica y de comercio que mencionas, creo que pues ellos lo tienen de manera, híjole, como muy vulnerable ujú, porque hablamos de derechos de autor que estaban vulnerados desde hace un rato en los creadores y en los portadores de la cultura, y que hoy en el mundo digital creo que es como la gran apuesta que de repente podríamos ofrecer las instituciones, pero al mismo tiempo tendríamos que ir viendo igualmente, pues este tipo de cuestiones de derechos de autor, de garantizar que el producto llegue, que el producto se pueda, el cobro de impuestos, este tipo de cuestiones. Y por un lado y por otro, ver la opción de la oferta educativa que hay en este sentido. O sea, digamos, yo como tal, como dándole la vuelta a la tortilla, vería, lo favorable en este punto es que había un sinfín de espacios formativos en todos los ámbitos que de repente se abrieron como caja de Pandora y están ahí. ujú. Entonces, y apelamos a espacios genuinos de aprendizaje donde podamos llegar a este punto. ¿Qué tanto consideras tú, habiendo puesto como los acentos en las problemáticas previas, que hoy un creador de cultura popular, una artesana, un músico tradicional, eh, pueda abrir como el espectro o tener como una herramienta favorable los procesos formativos digitales para dar a conocer como lo que hace? Ujú. Mira, 100% posible. O sea, yo te lo digo porque lo he visto. Ajá. Eh, Es más una cuestión,
de la persona que le da un poco de miedito acercarse a esas plataformas que pueden distribuir y ayudarles a comercializar sus productos y sus servicios, es más el miedito del mismo productor que lo que realmente tendría que hacerse. Obviamente sí te quiero comentar que está la dificultad de que te acerques a la persona correcta. Ajá. Porque yo entiendo que el productor, el artesano, el que es un artista, pues está enfocado en lo suyo, ¿no? Ajá. Él sabe hacer su producto, sabe hacer su arte y difícilmente le vas a decir, ay, pues sube tu curso a Udemy. Ajá. O sea, yo sé que su curso se puede hacer porque yo estudié informática y porque me he metido y sé lo que es. Ajá. Pero a lo mejor él dice, pero ¿cómo? O sea, entonces, aquí viene lo que yo te decía, o sea, acercarse a la persona correcta quiere decir que busques a alguien que realmente te pueda ayudar, o no sé, o sea, las personas que están como tú en ese ámbito, de que tienen la concentración de ese tipo de artesanos, de ese tipo de servicios, productos y servicios, tienes como un, digamos, un banco de personas que ofrecen distintos servicios y distintos productos. Asimismo, como juntaste a todos ellos, juntar a los otros que te pueden ayudar. O sea, yo te podría ayudar por decir, te ayudo a diseñar un curso para que una persona enseñe a hacer vasijas de barro o te puedo decir qué plataformas de comercio te pueden ayudar a vender un, este, un producto terminado eh, de una manera justa. Ajá. Entonces, como que sería una cuestión ahí de buscarle, ahorita se me ocurrió, pero sería cosa de, se quedaría bien padrísimo porque tendrías aquí ellos y acá los otros que te pueden ayudar, o sea, que, que te pueden dar las ideas y te pueden decir en dónde y con quién. Ajá. Porque sí, vas a encontrar muchos abusivos, o sea, mucha gente que quiere abusar y en lugar de ayudarte ya te hizo alguna diablura, digamos. Claro, y Entonces sobre sí, todo en un ámbito que es tan golpeado y tan pues invisible como es todos los temas de cultura popular, pueblos indígenas. Y, claro. y Ujú, yo creo que, digo, ah, sería cuestión de buscar otro espacio y apelar a que nos abres esta opción para reflexionar este tipo de cuestiones, porque me parece que, ujú. que este tipo de charlas es a lo que nos debe mover, al compromiso. Tú hablas de legislación. Yo pondría como el acento en la política pública cultural que podemos ir armando en este sentido, y creo que hasta que no nos simbrara algo de manera tan profunda y tan fuerte como la pandemia, no nos íbamos a detener en estas opciones y alternativas Ujú. que las instituciones podemos ofrecer. Entonces, si en alguna otra ocasión alguien que esté escuchando esta charla esté interesado y pudiéramos reunirnos contigo para platicar, Lore, yo te lo agradecería muchísimo porque Ah, creo por que es supuesto. la mirada hacia donde tenemos que ir y sobre todo, pues este horizonte que tú nos marcas hoy como de estos temas de los que todos hablamos, pero creo que es difícil que podamos como tener tan claro como los vacíos, las oportunidades, las necesidades profundas que estamos manejando en este punto. Así es. Y yo te pediría que pudiéramos, que nos pudieras dar algunas palabras finales, conclusiones que en esta charla esta interacción te hayan permitido como concretar y algún mensaje que le quieras enviar a nuestros, ya no sé qué sean, en radio son radio Amigos. escuchas, en nuestros ciudadanos digitales. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con nosotros, Laura? Gracias, Oscar. Mira, primera me encanta.
porque justamente has dicho la palabra clave. Como en lo que tú y yo estamos aquí ahorita haciendo, estamos hablando, otra vez mi perro, estamos hablando de que somos ciudadanos digitales. Ajá. Estamos aquí en el mero punto, digamos, de encuentro digital. Ajá. Entonces, yo pensaría que se pudieran abrir más espacios de este tipo en los cuales tengamos la oportunidad de decirle a todos y de que todos estén enterados que hay quien está viendo esta información, ¿no? O sea, quien la está tomando en cuenta. Ajá. Que, que no es una información que debe quedar ahí, pues sí, al fin que ahí está la digitalidad y la etiqueta y todo. No, no, no. O sea, que todos deberíamos estar involucrados. Ajá. Que me gusta mucho que pudieras hacer más de estas pláticas y que pudieras llevar a más personas esta información para que sepan que existe, ajá, que en algún momento, tarde o temprano, va a ser más visible para todos, pero en tanto estén informados, eso va a ser lo más importante. Y gracias. Muchísimas gracias, Lore. A nombre de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, desde la Unidad Regional Querétaro, agradecemos tu participación. Esperamos, pues ya te tendremos en otro espacio para comentar este tipo de temas específicamente educativos de ciudadanía digital, pues agradecemos que nos puedas moderar. Estaremos presentes en nuestras redes, nos pueden encontrar en YouTube como Culturas Populares Querétaro, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, hablando de redes como Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro, y pues es un gusto compartir este espacio contigo a nombre de todo el personal de la unidad regional y de todos nuestra audiencia que nos acompaña hoy. Te agradecemos muchísimo el hecho de que puedas compartir tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo tus sueños y todas las opciones que existen para pues, ver más allá de lo frustrante que de repente puede ser esto. Entonces, ver el lado positivo de la digitalidad, yo lo recupero como pues el gran aprendizaje de esta charla y todas las posibilidades que tenemos para construir, como se construyen las ciudades normales, pues esta ciudad digital y esta ciudadanía donde todos participemos, interactuemos y construyamos juntos. Muchísimas Así gracias. es. Gracias, Oscar. Estamos en construcción, bien lo dijiste. Claro. Pues, Muchas gracias por la gracias. experiencia. Seguimos en comunicación y síganos en nuestras redes para más información y más de estas charlas que bien dice Lore, pues tendremos para ir reflexionando sobre los temas que nos tocan hoy a la sociedad, a la cultura, a la educación y a todos estos ámbitos que construyen y direccionan como cierto tipo de acciones. Muchísimas gracias. Y pues que tengan bonita vida porque puede ser día, mañana o noche donde estemos, entonces que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Oscar.